plurihormonales, que son mucho más raros, entonces podemos ver que tienen producciones hormonales combinadas. Por lo general, los adenomas de células progenitoras acidophílicas son raros, afortunadamente, también tienen crecimiento muy rápido, suelen ser invasivos, y los que son plurihormonales, como tienen una gran porción de hormonas y la forma en la que se producen es diferente, no hay liberación pulsátil, eso pueden ser silentes, pueden no dar síntomas, ¿ok? Pero la inmensa mayoría de los tumores que producen hormonas de crecimiento sí van a generar el síndrome clínico de acromegalia, y la mayoría de ellos son adenomas específicamente solo productores de crecimiento. Aquí el hecho de tenerlos divididos es para fines de la conducta biológica puede ser un poquito diferente si los adenomas, las células tienen los densos de hormona de crecimiento o los dispersos, porque los adenomas de gránulos dispersos suelen crecer más rápido y suelen dar más problemas. Entonces, normalmente, los factores que estimulan la producción de hormona de crecimiento, la hipófisis, que representa aquí, esta es la hipófisis, señaladora aquí está, esta es la hipófisis. Entonces tenemos factores estimulantes para el crecimiento, para la producción de crecimiento. Estos estimulantes son la grelina, es una hormona que se forma en el estómago, GHRH, que es una estimulante o reguladora de hormona de crecimiento que se produce en el hipotálamo, y el único inhibidor de la hormona de crecimiento es la somatostatina, que es una hormona inhibidora por potencia. Entonces aquí tenemos estimulantes, grelina, GHRH, inhibidores somatostatina. Y aquí tenemos los receptores de somatostatina 1, 2, 3, 5. Y ahí está cómo se une la somatostatina a su receptor, y lo que genera es la inhibición de la producción de hormona de crecimiento a través de por las que las producen, las del somatotrófono. Vemos acá los receptores que hay para GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento que viene del hipotálamo, y para la grelina. Y estos como generan proliferación de las células productoras de GH o del somatotrófono, así como mayor síntesis y mayor secreción de hormona de crecimiento. Entonces, estos son los estímulos naturales más fuertes que tenemos de hormona de crecimiento, es inhibidor que se da. Esto es importante por lo que vamos a ver acá. La hormona de crecimiento de manera pulsátil, ya la hemos comentado cuando vimos sistemas hormonales. Su mayor secreción, los pulsos amplios, más frecuentes durante el sueño de la noche. Lo que representa es vean como cierta pulsación aquí en el día, o vean cómo los pulsos se hacen más amplios, más frecuentes durante la noche. Entonces tenemos la cantidad de hormona de crecimiento más durante la noche. Pero una persona que tiene acromegalia sí sigue habiendo pulsatilidad, pero ven cómo se pierde el ciclo de eliminación de hormona de crecimiento, y siempre, aunque la pulsatilidad siempre se encuentra en niveles por arriba de lo actual. Entonces vean cómo es diferente completamente. Ahí está. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, si tenemos la sospecha de acromegalia, pues es evaluar si hay realmente un exceso de hormona de crecimiento. Ahorita vamos a ver. Aquí hay otras causas que no son más productores de, que es lo más común, o sea, no más frecuente, son esporádicas, es decir, pasa sin que haya ninguna con una condición familiar que lo facilite. La mayoría son esporádicos, pero en algunos casos podemos encontrar carcinomas que son muy raros, carcinomas de hipófisis productores de GH, o metástasis de algunos tumores productores de GH son raros. Encontrar la acromegalia como parte de un síndrome glandular como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que en este caso pues son adenomas, son carcinomas, son adenomas, pero neoplasia endocrina múltiple tipo 1 podemos ver acromegalia. El síndrome de McCune también podemos ver acromegalia, que es el síndrome de McCune tiene alteraciones muy importantes en los huesos, tiene aumento del grosor de los huesos, sobre todo de los huesos planos, y genera deformidades en el cráneo que son características. También podemos encontrar adenomas hipofisarios tópicos, que es raro, y en algunos casos llega a haber acromegalia familiar. Es decir, hay genes específicos mutados, que no es lo más frecuente. Muchos de esos tienen que ver con POD1, PIT1 o AIP, que son genes que pueden estar en casos
acromegalia familiar, pero como digo, la inmensa mayoría de los casos de acromegalia es esporádico, o sea, no tiene una causa por la cual ocurre y no tiene que ver con antecedentes familiares de pacientes. Bien, puede haber, un segundo, por favor. Perdón, ya regresé. Entonces, les decía, la mayoría de los adenomas van a ser esporádicos, 98% van a ser hipofisarios, pero en algunas ocasiones también pudiéramos encontrar aumento en la producción de hormona de crecimiento sin que haya un adenoma. ¿Cuándo? Pues cuando por alguna razón hay trastornos de secreción o en la acción de la GHRH, hipotálamo, cuando hay trastornos en la función de las células somatotoras con mutaciones que son mutaciones activadoras o mutaciones que aumentan la función, proteína G acelerada o gen de transformación tumoral hipofisario, PTTG, que es de algunos tumores de agregación familiar. Y nos queda 2% de la etiología de acromegalia, que 98% de hipofisario, bueno, nos queda menos de 1% de otras causas, que son causas centrales, quiere decir que es el sistema nervioso central, que pueden ser amarramas en hipotálamo, cordones en hipotálamo o gangliomas, es decir, tumores en hipotálamo en la función de GHRH, así estimula la hormona de crecimiento para que se produzca. Entonces, vemos, si tenemos una lesión acá, podemos tener más estímulo, la liberación de hormona de crecimiento. Esta pues se produce sin que haya un tumor aquí, en la hipófisis. O la otra situación es que sea periférico, es decir, como parte de un síndrome paraneoplásico. Aquí la manifestación pues, va a ser en el caso del central, pues hay alguna más en el hipotálamo, eso lo vemos en la resonancia. Pero si no vemos nada de eso y no es en hipófisis, entonces vamos a empezar a buscar como si fuera un síndrome paraneoplásico y podemos encontrar carcinoide renal, islotes pancreáticos que tienen producción de H, cáncer de células pequeñas que puede ser bronquial también, adenoma suprarrenal, feocromocitoma. Ya no realmente puede haber un solo origen, sino que pueden ser muchos, pero afortunadamente es solamente el 1% de los casos de enfermedad que ya les dije es muy poco frecuente, y en este caso está representado aquí. Este, digamos, es el tumorcito que puede estar en el pulmón, puede estar en otros, pueden ser en renales, y ese es el que produce hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento pues va a hacer trabajo, que es generar disfunción metabólica y aumentar el crecimiento somático a través de efectos directos de la GH y a través de efectos indirectos por un producto que se llama IG1, factor de crecimiento de la insulina 1, que es un producto que se sintetiza en el hígado, que también tiene efectos tanto metabólicos como sobre crecimiento. Entonces, estas dos son las hormonas que vamos a evaluar, estamos evaluando la GH y su producto que es IG1. Muy bien. Y dentro de otras causas que están ahí nombradas en periférico, o sea, son rarísimas, pues es diabetógeno. Y a lo mejor normalmente no se menciona tanto en la causa diabética, porque pues si me dice para estarse poniendo hormona que es carísima, pero sí llega a pasar. Hay casos de acromegalia por uso de estrógeno de la hormona de crecimiento. Ahorita se puso uno de los gimnasios de hormona de crecimiento, entonces sí puede llegar a pasar. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico y la evaluación del paciente? Bueno, primero tienen que saber que una persona que tiene acromegalia suele tener un retraso en el diagnóstico muy amplio, son de 8 a 10 años de retraso en el diagnóstico, y usted, pero ¿cómo es posible cuando es algo tan claro? Cuando vemos crecimiento, vean las manos, vean el tamaño de los mandíbulas, arcos superciliares. Hay un crecimiento muy importante con deformidad. Se ven la diferencia en el rostro de las dos personas. Lo mismo en la imagen que le ponía en un inicio. ¿Alguien quién es la foto? Es de un luchador, ¿no? Ah, sí. Esa persona era un hombre
francés que fue, de hecho, él está, en él estaba basada en de Shrek. Tenía acromegalia y fue hacia Estados Unidos a trabajar en las carpas de entretenimiento y funciona también como actor, pero son personas que han tenido acromegalia y los cambios que tenían esos características de su rostro y las manos grandes y los pies grandes llamaban mucho la atención por las características que tenían, igual que muchas personas que tenían gigantismo y que vivían en los circos de fenómenos, porque llamaban mucho la atención y se vivían de eso. No era de manera voluntaria, pues era de manera involuntaria, pero era parte. Entonces, les dicen, bueno, es posible que tengamos retraso cuando esto es novio, cuando hay cambios tan estos, bueno, con que el paciente y su familia, personas de su entorno, no van a notar cambios que se dan de manera muy lenta. ¿Por qué? Porque se ven todos los días. Y los cambios pues son paulatinos pero constantes, entonces pueden no notarlo. De hecho, muchos de los diagnósticos se dan cuando al paciente lo ve un médico o lo ve alguna persona que lo conocía pero que dejó de verlo durante mucho tiempo y entonces el cambio es lo que les llama la atención. Las comorbilidades que se presentan son muy frecuentes: diabetes, para control, intolerancia a datos, hipertensión arterial. Podemos encontrar relaciones electro y gráficas. Más común pues es crecimiento de ventrículo izquierdo. La evaluación es obligatoria para los pacientes que ustedes consideren que tienen riesgo de acromegalia, es decir, en datos de crecimiento, manos, pies, dejaron de usar sus anillos porque las manos se usaron, tienen separación de los dientes, crecimiento de las mandíbulas, entonces ven cómo empiezan a separarse sus dientes, pueden tener síndromes de atrapamiento nervioso como del carpo por el crecimiento óseo, tienen un crecimiento muy fuerte en los arcos superciliares, los pómulos, cambia nariz, no solo el crecimiento óseo, los tejidos blandos se engruesan, suelen tener trastornos de respiración, apnea, síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño. Pueden tener ectomegalia, hepatomegalia, pueden tener bocio y síntomas relacionados directamente con el exceso hormonal de crecimiento que no tiene que ver con el crecimiento de los huesos, sino el dolor de cabeza, la diaforesis. Los pacientes tienen cefaleas extensas, tienen mialgias y diaforesis difusa, y eso es ocasionado por la hormona de crecimiento. Entonces, ustedes pueden ver al paciente con cambios y empiezan a rogar, ¿sabe? Hay cefalea, hace cuánto no tengo que separar sus dientes, ha cambiado la talla de su zapato en los últimos años, y entonces los pacientes van a ir diciendo, no, pues sí, me empezó a crecer de tal fecha, yo era este número y ahora ya es este número, o se empezaron a parar los dientes, o ya no uso mi matrimonio desde 10 años. Entonces ustedes tienen que interrogar eso. En cuanto a la evaluación de laboratorio, hay que ver las comorbilidades: glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, porque también hay dislipidemias, calcio fosforo sérico, hay que hacer función hepática, puede haber alteraciones, la incorporación de creatinina en busca de microbiota o aluminio. Y en cuanto a hormonal, la solicitud de estos estudios tiene más que ver con que vaya a haber alguna acción por el tumor o que haya efecto de producción, pensando que el tubo pudiera ser grande, pudiera destruir el tejido hipofisario sano y tener deficiencias. Entonces, usted CHT4 libre, cuando no haya deficiencias de hipofisarias de SH, cortisol matutino para ver que no haya hipocortisolismo por producción del corticoide, HLH, prolactina, testosterona, estradiol, la vía gonadal, porque la prolactina siempre la medimos porque en los casos bastante frecuentes vamos a tener elevada la prolactina en los casos de acromegalia. Y ¿qué es lo que necesitamos? Un electrocardiograma y un ecocardiograma. Los pacientes con acromegalia tienen mortalidad vascular muy alta, y eso tiene que ver con las que se dan en el corazón. Su muerte cardiovascular es la causa más frecuente. Entonces, electro y ecocardiograma son de cajón diagnóstico para identificar los factores de riesgo y corregirlos. Y más, sabe que tienen un poco más de riesgo de colon y cáncer colon, por lo tanto, hay que hacer una colonoscopia nasal y hay que hacer una colonoscopia con bases de resultados, puede ser anual o cada 6
tiempo quieran encontrar algunas alteraciones. Eso es, digamos, todo el entorno. ¿Cómo se diagnostica propiamente la hormona de crecimiento? Eso es así. Tienen la sospecha. ¿Qué les da la sospecha clínica? Pues la fase que se siente, los cambios, crecimiento acral, mialgia, cefalea, sudoración profusa. Ya que tienen la sospecha clínica, vamos a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Por eso dice GH comida con glucosa. Un estímulo que inhibe la producción de hormona de crecimiento es la hiperglucemia. Y algo que estimula la hormona de crecimiento es la glucemia. Entonces, para evaluar, lo que queremos probar es que hay demasiada hormona de crecimiento. Si queremos probar que hay mucha hormona de crecimiento, una medición como esta presión pulsátil, medición en cualquier momento del día no siempre es útil. Tienen que hacer un estímulo que conocemos que debe bajar los niveles de hormona de crecimiento, y si no es capaz de bajarlos, ya sabemos que hay demasiada. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es dar una curva, hacer una curva con 35 gramos de glucosa y medir el hormona de crecimiento antes de la carga, a la hora y a las 2 horas de la carga, al mismo tiempo que medimos IGF-1, que les decimos es un producto de la hormona de crecimiento que se sintetiza en el hígado. Ahora, ¿qué si nuestra GH nadir es la GH más baja? GH nadir es la GH más baja que obtienen en la. No importa en qué momento fue, ni no importa si la glucosa está en el punto más alto o en el punto más bajo. El caso es la GH más baja que tenemos en la curva, si es menor de 5 y IGF-1 es normal, entonces decimos, bueno, aquí no hay acromegalia porque esto es normal. Pero si la GH, esto tiene un error, si la GH es mayor de 5, IGF-1 es anormal, o sea que está por ¿cuánto? IGF-1 tiene para cada grupo y para cada sexo, entonces si ustedes 1.3 es elevada la GH, la IGF-1 por arriba del superior para el sexo, entonces se considera anormal, unas veces por índice de su paciente, no sé, 20, entonces ustedes dicen, ¿cuál es el máximo para un de 20 años? Es bien de IGF-1, por decir, y su paciente con acromegalia, sospecha de acromegalia, tiene 230. Entonces, 1.3 por arriba del rango normal, o sea, de 130 positivo. Estuvo 230, es positivo. En este caso, pues se diagnostica la acromegalia. Entonces, una vez que tienen el diagnóstico, es sospecha clínica, confirman con una hormona de crecimiento que no suprime a pesar de la hipoglucemia, IGF-1 mayor del que se esperaría para la edad y para todo el paciente, entonces tienen el diagnóstico. Lo siguiente pues es inmediatamente hacer una resonancia magnética de cráneo para identificar dónde está la edema. Ya veíamos que 98% de los casos va a ser en hipófisis el problema, entonces tendríamos que buscar el problema ahí. Para fines que en adelante vamos a hablar únicamente de las causas hipofisarias, porque como les digo, es una enfermedad muy rara, y si de una enfermedad pasa 3 casos por habitantes, pues imagínense el que es de una causa extrafisaria, pues nunca lo van a ver. Eso es lo que hacemos. Este consenso americano para el tratamiento de la acromegalia. Ustedes una intracelular o conexión supracelular, aunque mida, digamos, un poquito más de 1 centímetro, pero está confinado dentro de la silla tóracica o sin extensión solamente hacia arriba, y es muy poquito. Entonces, el tratamiento de elección es cirugía transesfenoidal, o sea, resecar el tumor. Vamos a ver más adelante por qué. Si su tumor es muy grande, es un macroadenoma invasor o tiene expresión paracelar, y expresión paracelar ya lo hablamos antes, que se mete al seno cavernoso. Acuérdense que en el seno cavernoso, ese componente del seno cavernoso se considera resecable. Entonces, aquí el tratamiento de primera no siempre va a ser cirugía. La cirugía se puede construir para quitar, disminuir la masa del tumor y la masificación quirúrgica, pero no va a ser construcción curativa porque no se va a curar un macroadenoma invasor. Por cirugía no se cura, la tasa de curación es altísima. Y agregar tratamiento y hormonoterapia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hacemos la decisión? La curación de megalia con un microadenoma por cirugía, y el cirujano es un cirujano que es un cirujano A y en hipófisis, la tasa de curación es
90%, y la tasa en un macro cae por abajo del 50 o 30%. Por eso, siempre que es un microadenoma hay la intención de curar la enfermedad, solo sea con cirugía. Okay. Hay tres cosas que pasar que se hace la cirugía de esfenoidal del paciente. Puede quedar, decir que se elimina completamente el tumor. Otro puede quedar activo, perdón. Activo quiere decir que las hormonas están altas todavía a pesar de la cirugía. Y discordante quiere decir que una de las hormonas, ya sea GH o IgG, está normal y la otra todavía elevada. Es decir, no está completamente curado, pero tampoco está completamente alto. En el caso del tumor que está curado, pues lo único que se hace es hacer evaluación anual con una curva de tolerancia a la glucosa y hormona de crecimiento y una frecuencia. Cuando es discordante, vemos al paciente en cuanto a comorbilidad y cómo está con los síntomas propios de la cefalia. Por ejemplo, había cefalea, artralgia, diaforesis. ¿Persiste? ¿Existe esto? Que una de las ya está normal, que vamos a hacer es tratar como si fuera activo y vamos a ver si hay de tumoral. Si todas las comorbilidades del paciente se fueron, aunque no esté normal las dos hormonas, entonces lo vamos a dar como si estuviera curado. Y se hace evaluación anual, porque en algún momento los discordantes pueden avanzar, vamos hacia curar, o pueden activar de nuevo. Y cuando está activo después de la cirugía, lo que hacemos es buscar remanente tumoral. Si todavía tenemos el remanente tumoral, queda un pedazo de que no se pudo resolver. Entonces lo que hacemos es decidir ir a una segunda cirugía, o dar radioterapia más tratamiento médico. ¿Qué pasa si yo tengo actividad biológica en la que tengo GH, F1, pero ya no hay tumor en mi resonancia, no tengo remanente tumoral visible? Entonces le voy a dar tratamiento médico. Digamos que esa es la conducta civil del tratamiento médico. ¿Qué pasa si es discordante y tenemos síntomas? Si es remanente, pues se piensa en operar o dar radioterapia, y si no hay remanente, no se ve el remanente en la resonancia, tratamiento médico. Bien, entonces, ¿cuál es el por qué es tratamiento primario o cirugía? Cuando tiene ventajas, como todo en la vida, y tiene ventajas. Entonces, la ventaja es que sea una rápida resolución del síndrome ocasionado por exceso de hormona de crecimiento. Tiene tasas muy altas, 80% de microadenomas, o sea, los tumores menores de centímetro, o incluso macroadenomas de medio centímetro, pero dentro de la silla, van a curar. Tiene menor costo a largo plazo, y cuando se da la cura no hay necesidad de tratamiento a largo plazo. Entonces, es una cirugía costosa, porque como podrán entender, si las cirugías de hipófisis no son fuertes, el encontrar un cirujano experto en hipófisis es sencillo. En general, solamente hay unos cuantos países, y obviamente va a ser algo muy costoso. Un cirujano experto en hipófisis es aquel cirujano que opera a 50 hipófisis por año, menos una por semana. Y eso, como ven, no es fácil de hacer, más centros de especialidad. Tan importante es que el cirujano, el neurocirujano, tenga experiencia para la tratación de la enfermedad, que si hay consenso, sobre todo el latinoamericano, que dice que si no tienen ustedes disponibilidad de un cirujano experto en hipófisis, mejor no manden a cirugía. Es su única posibilidad de curarse, puede. ¿Okay? ¿Cuáles son las desventajas de la cirugía? Todos los procedimientos tienen el lado bueno y el lado malo. La desventaja es que no es fácil conseguir neurocirujanos especialistas en hipófisis, que si es un tumor grande, la curación está por debajo del 50%, y que como cualquier cirugía puede haber complicaciones quirúrgicas, cardiopulmonar, anestésica, o pituitarismo, que ustedes recetan el tumor, sí se cura o se quedan con deficiencias hormonales, porque pues, para no es muy fácil ver en la resonancia o en los esquemas el tumorcito de otro color, pero en realidad cuando se abre es muy similar al tejido hipofisario, entonces es difícil delimitar adecuadamente los bordes de la lesión sin lesionar tejido hipofisio sano, perder función hipofisial. Entonces puede haber pituitarismo, y la mortalidad, que aunque sea baja, no es tan baja. La mortalidad es mucho menor del abordaje transesofágico que del transcranial. Aquí les reporto 0.6%. Eso es para, digamos, la literatura nacional.
en los centros donde más se opera hipótesis, que es el 51, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la mortalidad transfusionoidal anda alrededor de 3%, que es de los donde tenemos experiencia para cirugías, por lo tanto, la mortalidad es más baja, que no es tan sencillo. Ahora, cuando hablamos de tratamiento médico, que les decía, bueno, si no hay disponibilidad de un cirujano o no es muy grande, hay que operar para masificar, va a requerir tratamiento médico, el tratamiento médico lo hacemos con análogos de somatostatina. El único inhibidor de la hormona de crecimiento, la somatostatina, lo que hacemos es usar análogos o agonistas de receptor somatostatina, que la cirugía tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que pues no es lo quirúrgico, anestésico, porque no es cirugía médica. Tiene un éxito bioquímico muy importante para reducir la hormona de crecimiento por debajo de 2,5, que muchos años fue el recorte que se consideraba como normalmente hay algunos, es 1 miligramo, menos de 1 nanogramo que se puede considerar para que está en el rango normal. De 30-80% se normaliza, IGF normal igual de 30%, y los dos normales de 25 a 70% de los casos con el medicamento. Además, el tumor reduce más de 20% su volumen, está en más de 70% de los casos. O sea, la mayoría de los pacientes veían, aunque sea una discreta reducción del tamaño del tumor, lo veían. Y estos fármacos van a generar de hipopituitarismo, no van a lastimar la hipófisis, y no menos de taquifilación, entonces van a seguir teniendo buen efecto al tiempo. ¿Cuáles son las desventajas? El tratamiento es muy costoso a largo plazo. Y la duración del tratamiento es indefinido, puede ser la vida. Si es un tumor grande y va a disminuir de tamaño, puede suspender el tratamiento hasta que no se haya ya ninguna lesión detectable bioquímicamente activo. Puede llevarnos la vida, o puede llevar 10 años, puede llevar 10 años. El éxito bioquímico no es tan significativo en poblaciones no causales, o sea, los números como menos, la tasa de éxito bioquímico es menor, igual que la de reducción del tamaño tumoral, entonces pueden no ser tan adecuado el tratamiento. Y en cuanto a toxicidad gastrobiliar, es el riesgo de delitos en la vesícula, litiasis vesicular. Ahora, si estamos pensando en tratamiento costoso a largo plazo, ¿cuánto es costoso? Bueno, normalmente el somatostatina utiliza más es tirotidelab, que es un esteroide de depósito de aplicación intramuscular, que está formado para tener liberación lenta y muy estable, se puede administrar cada 4 semanas. Por lo general, la dosis inicial, miligramos cada 4 semanas intramuscular, y 20 gramos de tirotidelab anda alrededor de 3-24 pesos la última vez que subo. Algunos pacientes van a requerir 30 o 40 miligramos al mes. Entonces, pues el costo se va a duplicar. Y como el tratamiento es indefinido, pues puede estar gastando el paciente de 25 a 50 mil o más pesos al mes por toda la vida. Entonces, sí es un tratamiento muy costoso, mucho más costoso a largo plazo que la cirugía, que de por sí también es cara. ¿Cómo actúan los agonistas o los análogos de somatostatina que es ahorita en el mercado Trotidae y la Trotidae? Los dos se utilizan en formulaciones o que son formulación prolongadas unidos a polímeros para que se libere lentamente. Entonces, lo que hacen es, sobre todo en el receptor de tipo 2, tipo 5 de somatostatina, inhiben la transcripción de GH, inhiben IgG1, también pueden inhibir un poquito la liberación de insulina, glucagón y colecistocinina, por eso aumentan el riesgo presente en litiasis vesicular. En algunos pacientes con diabetes descontrolada van a dificultar más el control, pero bueno, tienen efectos importantes sobre la angiogénesis del tumor, disminuye proliferación celular y se cree que tiene algún efecto apoptótico, eso cambia el tamaño del tumor. Este es el esquema de tratamiento. Octreotidel 20 miligramos muscular cada 4 semanas. Antes de la séptima sesión hacemos otra vez mediciones GF1, GH. Si está normal, pues vigilamos o incrementamos el intervalo, separamos más la aplicación. Si está discordante, es decir, uno dice que está bien, otro dice que está mal, seguimos con la misma dosis. Y si están elevadas ambas hormonas, pues vamos a tener que incrementar la dosis o agregar algún fármaco
ergolina, y si ven en su extremo derecho dice agregar pepisoma. En no hay pepisoma. Pemisoma antagoniza al receptor GA, pero no en México, y tampoco es barato. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, doctora. Bueno, yo pienso a quedar aquí porque se va a acabar, todavía me falta un poquito de tratamiento con terapia tiroidea. Entonces, vamos aquí y vamos, si están de acuerdo, el lunes. ¿Sabe cuándo se termina ese? No. ¿Alguien sabe? Sabía que se entregaban concentrados a principios del 20, como por el 22, me parece. Ok, ya tenemos tiempo. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Sí. Bye bye. Hasta luego. ¿Qué dijo? Mira, doctora.